Muy bien, jóvenes. Entonces, el prefijo de quiralidad tiene que ver con, el término quiralidad tiene que ver con el prefijo griego de kiros. Kiros quiere decir manos, entonces de ahí viene el término de quiralidad. Entonces tenemos un centro quiral. Las moléculas, los estereoisómeros que son imagen en el espejo uno del otro, se conocen como enantiómero. Un enantiómero, o sea, cuando hablamos de enantiómeros hablamos de un par de moléculas, pero que son imagen en el espejo una de la otra. A eso nos referimos cuando hablamos de enantiómeros. ¿Por qué es importante la asimetría o conocer estos términos de asimetría? Bueno, lo que sucede es que en la farmacia, los fármacos la mayoría son asimétricos. Y muchos de los fármacos son asimétricos y muchas de las ocasiones, mientras un fármaco tiene actividad biológica que cure una enfermedad o una actividad biológica funcional o útil para los humanos, el otro puede ser totalmente lo opuesto. Puse esta fotografía que encontré en una revista que refleja eso. Mientras uno puede ser benéfico, funcional, el otro puede ser totalmente opuesto. Y ahí hay un ejemplo muy lamentable, que es la talidomida. La talidomida en los años 60 se estuvo utilizando para las náuseas en las mujeres embarazadas como tranquilizantes y para evitar las náuseas de los primeros meses de embarazo. Desafortunadamente, uno de los fármacos era útil, pues era tranquilizante, mientras el otro era teratogénico, es teratogénico, o sea que impedía el desarrollo de las extremidades. Y pues hubo el problema, pues durante toda esa década muchos nacimientos presentaron ese problema. Ese es un ejemplo de una toxina aislada de una bacteria marina que tiene 99 centros asimétricos. De esta molécula puede haber 2475 cuatrillones de moléculas exactamente igual, con el mismo número de átomos, el mismo tipo de átomos, conectados igual, nada más con orientaciones diferentes. 2475 cuatrillones, es un número sorprendente, y sin embargo esta molécula solamente hace uno. Igual pasa con los azúcares, o sea, tienen 4 o 5 centros asimétricos, los carbohidratos por ejemplo, y la molécula, las plantas solamente preparan uno, de todo el número de diferentes compuestos que puede haber, nada más preparan el bueno, el funcional. ¿Por qué creen ustedes que no hay una fábrica donde produzcan azúcar? O sea, ¿por qué creen ustedes que el azúcar sigan sembrando la caña, sigan extrayéndola de la caña, aislarla y purificarla y no hay una fábrica que diga aquí metemos moléculas de carbono o sea, precursores de carbono y sacamos azúcar? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. O sea, dependiendo del número de centros asimétricos que tengan, va a ser el número de moléculas iguales que se van a obtener. Por ejemplo, aquí en esto, por ejemplo, en la glucosa tiene 1, 2, 3, 4 centros asimétricos. Esta podría tener 16 moléculas así. O sea, conectadas exactamente igual, nada más cambiaría la orientación de algunos átomos. Pero exactamente igual, o sea, el mismo número de átomos, el mismo tipo de átomos, conectados igual, cambiaría la orientación, pero son 16 moléculas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo me pusiera a hacer en un laboratorio esta molécula, en el mejor de los casos voy a obtener 16, pero nada más esta sería la que es funcional.
la que nuestro organismo puede detectar como dulce y puede procesar sin ningún problema. Si yo hago este OH, lo cambio para acá y este para acá, ya sería una molécula diferente y muy probablemente ya nuestro organismo no la detectaría como dulce. A lo mejor la detectaría como amarga o no la detectaría, y también se dificultaría procesarla, porque no está diseñado para procesar ese tipo de moléculas, de isómeros. Sería un isómero diferente, un estereoisómero diferente. Entonces, de ahí que sigamos aprovechando las plantas cuando son más de un centro asimétrico. Los aminoácidos, por ejemplo es un aminoácido, tiene nada más uno. Un centro asimétrico, aún así no es tan sencillo. O sea, porque producirlo, vamos a ver los estereoisómeros, vamos a ver más adelante. Las imágenes en el espejo tienen el mismo punto de ebullición, el mismo punto de fusión, nada más difieren en la rotación de la luz polarizada. Eso lo vamos a ver un poco más para adelante. Bien, pero vamos a ver por qué es importante por qué es importante el que la naturaleza sea estereoselectiva. Mire, aquí por ejemplo tenemos un sustrato y un receptor. En nuestro organismo vamos a suponer que tenemos, y vamos a suponer que el receptor puede interactuar con todo aquel sustrato que coincida, porque si se fijan, es simétrico. Al ser simétrico, pues no es selectivo, o sea, pues va a reaccionar con todo lo que coincida con uno de su lado, simetría, va a reaccionar. Entonces, si hay ese desorden, si hay que puede actuar con todo el mundo, pues no va a tener o sea, puede dar cualquier cosa. No tiene un producto único, no es selectivo. ¿Por qué? Pues porque puede reaccionar con cualquier sustrato que se le arrime. Entonces pues va a ser un desorden. ¿Qué pasa cuando ya la funcionalidad? Tenemos aquí por ejemplo que receptores asimétricos y sustratos asimétricos. Solamente va a reaccionar, este receptor va a reaccionar con aquel sustrato que coincida con el sitio activo. Puede coincidir con toda la otra parte, pues sí, pero el sitio activo es asimétrico y solamente va a funcionar cuando coincida así, con esa situación. Lo mismo pasa con nosotros, o sea, ahí ya es selectivo, estereoselectivo. ¿Por qué? Porque solamente el que tenga la figura, la forma adecuada va a dar el producto que corresponde, y ahí ya no va a dar cualquier cosa, ya está diseñado para dar un solo producto. Reacciona el sustrato A con el sustrato C y da un producto. Podemos verlo aquí, ven, la diferencia. O sea, cuando ya tenemos un orden, una selectividad en las moléculas, pues ya no, o sea, deja de ser desordenado y pasa a ser ordenado. Bien, los isómeros. Tenemos diferentes tipos de isómeros. Tenemos isómeros de constitución. Bueno, hay otros tipos de isómeros, nada más vamos a nombrar estos. Isómeros de constitución o isómeros estructurales le llaman. Y los estereoisómeros, los dos tipos de isómeros. Los estereoisómeros podemos tener geométricos, diastereómeros y enantiómeros. Bien, los isómeros de constitución son isómeros que tienen el mismo número de átomos, el mismo tipo de átomos, pero están constituidos diferentes, o sea, que tienen estructuras diferentes. Estos también se conocen como isómeros estructurales. Podemos ver compuestos que tienen, por ejemplo, 2 carbonos, 6 hidrógenos y 1 oxígeno. Y podemos ver que aquí tenemos el éter metílico y el metanol. Ambos son isómeros. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de átomos y el mismo tipo de átomos. Son isómeros estructurales porque sus estructuras son diferentes. Entonces, podemos ver que son bastante diferentes. Sus propiedades químicas, físicas son muy diferentes. Mientras uno uno es un éter, punto de ebullición muy diferente al del metanol. Los estereoisómeros, tenemos isómeros geométricos y enantiómeros y diastereómeros. Los isómeros geométricos dependen de la rotación impedida de los enlaces. Eso se llaman isómeros geométricos. Y podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos que son el mismo número de átomos, el mismo tipo de átomos, están conectados igual,
pero los átomos tienen orientaciones diferentes, por eso se conocen como estereoisómeros. Y depende, su estereoisomerismo depende de la rotación impedida de los enlaces. Por ejemplo, podemos ver aquí el doble enlace, como no puede estar rotando, vamos a tener dos compuestos diferentes, cuando los sustituyentes están del mismo lado, perdón, en lados opuestos, o cuando están del mismo lado. Son compuestos diferentes que tienen orientaciones de los sustituyentes diferentes. Eso es lo que difieren, porque están conectados exactamente igual, tienen exactamente el mismo número de átomos y el mismo tipo de átomos, pero la orientación difiere. Entonces los isómeros geométricos, su estereoisomerismo va a depender de la rotación impedida de los enlaces. Los isómeros, los estereoisómeros enantiómeros, los enantiómeros son imágenes en el espejo uno de los otros, y para eso requiere que haya un centro asimétrico o un carbono asimétrico, y los enantiómeros son imágenes en el espejo uno del otro. Los descriptores, estos se llaman descriptores. Por ejemplo, los prefijos cis y trans se refiere, trans es cuando están los sustituyentes, los grupos alquilos en lados opuestos, se refiere trans, y cis es cuando los grupos alquilos están del mismo lado. Estos descriptores se utilizan pues para definir la orientación de los grupos alquilos en un doble enlace. Si están en lados opuestos, están del mismo lado. Los descriptores para los estereoisómeros que tienen centros asimétricos son estos: R, S, D, L, más, menos, y hay algunos otros. Hay un artículo en la literatura que lo escribió Kahn-Ingold y Prelog, que fueron los que determinaron reglas para nombrar los estereoisómeros, que define en qué casos se aplica un tipo de descriptor o en qué moléculas. No es para todo. Por ejemplo, ustedes siempre van a ver que en aminoácidos y en azúcares se utiliza D y L para esos tipos de estereoisómeros. Generalmente los azúcares en la naturaleza son los D y los aminoácidos en la naturaleza son los L. Muy bien, tenemos aquí lo que son los isómeros estructurales. Por ejemplo, en los alcanos tenemos por ejemplo, el alcano que tiene 4 carbonos. A partir de 4 carbonos podemos tener isómeros estructurales en los alcanos. Y tenemos, por ejemplo, el N-butano o el 2-metilpropano. Tienen los mismos números de carbonos, el mismo número de átomos, pero están conectados de manera diferente, son compuestos diferentes. O en el caso del dimetiléter y el éter, que ya lo habíamos discutido.